Está con nosotros Ana María Abril, psicóloga educativa. Hoy vamos a hablar del paso a secundaria. El paso de una etapa a otra es una transición clave en la vida de un niño, ya que exige que se adapte a cambios importantes y también a nuevas demandas. Este momento con frecuencia viene acompañado de dudas, de incertidumbre y también de temores. A veces ese miedo al cambio produce ansiedad y el centro educativo y la familia debe estar muy atento para facilitar esta adaptación. Ana María Abril, bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las etapas de primaria y secundaria? Bueno, hay unas diferencias que son comunes a todos los centros, pues por ejemplo aumenta el horario de clases, tienen nuevas asignaturas, nuevo profesorado, que además aumenta, además de ser nuevo. Una cosa importante es que en todos los centros educativos hay en la etapa de secundaria hay departamento de orientación, al que también pueden acudir las familias y los alumnos para cualquier dificultad que surja, o bien ser derivados desde el propio centro si surge alguna dificultad o para atender. Y también es la primera vez que tienen que elegir entre distintas opciones de asignaturas, ¿no? Efectivamente. Todos los cambios, ¿no? Sí, es la opcionalidad hasta secundaria, hasta la etapa de educación secundaria no se da, entonces eso también les requiere una toma de decisiones y a su vez se dividen los grupos, cambian de compañeros, es otra de las características. ¿También varía según el tipo de centro al que...? Sí, por ejemplo, siempre que sea la enseñanza pública, cambian de un cole a un instituto, ahí se dan más cambios todavía, pues normalmente cambian de un centro pequeño a un centro mucho más grande, muchas más aulas, muchos más alumnos. ¿Diferencia de edades también? Bueno, el cambiar de compañero me imagino que es fundamental. Claro, es algo que afecta mucho, ¿no? Sí, cambian de compañeros y además en el caso que apuntábamos en los centros públicos, además pasan de ser los mayores del cole en primaria a ser los pequeños en secundaria, cosa que a veces genera ahí pues ese miedo a si los mayores se pueden meter con ellos y puede dar lugar a ansiedad, hay que estar pendiente de este tema. Y entre las nuevas demandas que tiene que afrontar el alumnado, ¿cuáles son las que destacarías? Pues para afrontar la etapa secundaria yo destacaría dos, son más, pero las principales me parecen dos. Una, que por un lado se le va a exigir mayor autonomía a los alumnos, y esto es importante porque muchas veces las familias vienen de ayudarles mucho en la etapa de educación primaria y pasan a secundaria y dicen, bueno, ya tienen que ser autónomos, ya tienen que hacer las cosas por sí solos. Entonces, es importante que la autonomía es una cosa que se desarrolla, con lo cual no debemos soltarlos de golpe. Si veníamos de ayudarles mucho, pues sí, con ese objetivo de lograr una mayor autonomía, pero que sea paulatinamente el cambio. En realidad es como aprender a andar, ¿no? Bueno, como aprender cualquier cosa en la vida, ¿no? Claro, paso a paso progresivamente. Y con ayuda, ¿no? Sí. Ayuda. Y luego un mayor esfuerzo, me imagino. Efectivamente, la secundaria les exige, otra demanda fuerte que les exige es un mayor esfuerzo, porque ahora las asignaturas pues, son algo más difíciles. Es verdad que ellos también están más preparados, o sea, su desarrollo intelectual evoluciona con ellos, con lo cual están más preparados, pero sí que les requiere un mayor esfuerzo. Bueno, ¿y qué hacen las familias para ayudar o para mejorar esa adaptación? Bueno, las familias yo creo que lo primero es que manejen buena información, es decir, que conozcan bien el centro, los cambios que supone la etapa, lo que supone y lo que no supone, porque a veces son ideas que normalmente incluso se anticipan negativas, va a ser todo más difícil, van a suspender mucho, cuando en la realidad el cambio, o sea, hay cambio, pero se adaptan con facilidad si se conocen bien cómo es el centro, hay una vía abierta de comunicación entre el centro y la familia. Y preocuparse por un problema que todavía no existe, ¿no? Claro, anticipamos a veces mucho en negativo, cuando claro. la realidad cuando lo están viviendo y pasa el primer trimestre, esas anticipaciones y esos miedos desaparecen. Pero bueno, sí que es muy importante que mantengan una comunicación muy fluida con el tutor-tutora que le corresponda a sus hijos, que a veces esto también en los pequeños se sigue mucho y en los mayores se deja un poco esa comunicación, y no insistir en que sería muy bueno que continuase tanto más esa comunicación con el tutor y que colaborasen en actividades del centro, participasen,
es importante. Y si ellos están tranquilos y manejan buena información, van a transmitir a su vez tranquilidad y van a poder acompañar mejor a sus hijos. Planificar el tiempo de estudio y que lo cumplan, ¿no? Sería otro buen consejo. Sí, ahí es donde las familias pueden contribuir más. No es tanto a lo mejor ponerse en el lugar de profe o de ayudar a hacer las tareas por dentro, sino al revés. O sea, es un acompañamiento en tema de horarios, que se cumplan, que les ayuden a planificar, que esto es algo que les cuesta mucho, que tienen que aprender y que ahora es una demanda de la secundaria. Entonces, todo lo que sea ayudarles en organizar el tiempo libre, el del estudio, El del ocio, efectivamente, saber el de separar. descanso, el tiempo de salir con los compañeros extraescolares, es importante y ahí las familias pueden hacer una labor muy importante. Y en conclusión y en resumen, ¿cómo afrontamos ese paso de primaria a secundaria? Para mí, la conclusión es que la familia se tiene que adaptar. O sea, realmente el cambio de primaria a secundaria no es tan grande. Lo grande y el cambio real es que el alumno se va adentrando en la etapa de la adolescencia y eso sí que conlleva muchos cambios. Entonces, realmente la familia tiene ahí un momento muy bueno para plantearse qué papel estoy desempeñando, qué ajustes tengo que hacer, mi hijo está cambiando, cómo cambia la familia, para facilitarle pues ese desarrollo de la autonomía que comentábamos antes y para fomentar su desarrollo personal. Pues Ana María Abril, muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.